Con respecto a la prevención de la lesión en el deporte, existen tres conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta siempre. La prevención es primordial en el deporte y tenemos que investigar en ella. Existen tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es la que intenta evitar siempre que aparezca la lesión. Y por eso lo primero es que la persona que hace deporte haga un deporte que sea el adecuado a sus características físicas, psicológicas y biomecánicas. Para eso debe pasar un reconocimiento médico deportivo y una orientación deportiva, que se deberá hacer, pues, por ejemplo, en la edad de crecimiento es lo ideal. Cuando a un deportista se le aconseja un deporte adecuado a sus características, la aparición de lesiones se reduce en un gran porcentaje. Por lo tanto, prevención primaria, evitar que aparezca la lesión haciendo el deporte adecuado a nuestras capacidades y a nuestra biomecánica y hasta a nuestra psicología. El segundo concepto es la prevención secundaria y es intentar que una vez aparecida una lesión se vuelva a reproducir. Esto lógicamente se hace primero haciendo un tratamiento correcto, que es lo que en traumatología del deporte se intenta, y hacer una recuperación biológica y funcional lo más precoz posible, haciendo que el deportista se inmovilice al mínimo y en el mismo tiempo se provoque la curación de la lesión y la recuperación de la función. Por lo tanto, este es un concepto de medicina funcional y biológica que no solo se debería aplicar a los deportistas, sino a la población en general, con lo cual las recuperaciones serían mucho más importantes y mejores. Y en tercer lugar, la prevención terciaria, que es aquella en la cual intentamos prevenir el que aparezca una lesión en un deportista ya especializado y en un gesto técnico deportivo en concreto. En este caso se deben de analizar el gesto deportivo, se debe de estudiar la zona anatómica de máximo estrés para ese deportista, por ejemplo un lanzador, el codo, un lanzador, el hombro, un saltador, la rodilla, el tendón rotuliano, un chutador, pues la rodilla, el muslo, y sobre todo en los deportistas en crecimiento, teniendo en cuenta que debemos de evitar que un deportista joven pues soporte unos entrenamientos, unas presiones excesivas para un aparato locomotor en formación. En estos casos lo que se deberá hacer es estudiar las alteraciones biomecánicas que puedan existir en esta zona anatómica y aconsejar a los deportistas que están en formación el deporte que deben de hacer para en el futuro no sufrir lesiones. Por ejemplo, un deportista que tenga alteraciones de las rodillas, que no estén las piernas perfectamente rectas o equilibradas, si hace un deporte de salto, con los años tendrá patología lesional. Y por último, después de ver estos tres tipos o tres conceptos fundamentales de lesión o de prevención de la lesión, lo que tendremos que hacer en nuestro entrenamiento diario es aplicar técnicas dirigidas a esa prevención. Y en función del deporte, en función de la actividad física que hagan nuestros deportistas y en función de las patologías típicas que aparezcan en este deporte, deberemos aplicar un tiempo mínimo de un 10 a un 15% del tiempo de entrenamiento a aplicar técnicas de prevención, porque esto a la larga nos va a servir para mejorar el rendimiento, hacer que la vida deportiva sea más larga y se alcancen pues las plusmarcas o pues el rendimiento máximo del deportista con el mínimo de riesgo para producir lesiones. Cuando esto se aplica al deportista de alto rendimiento, pues se consigue que mejoren sus récords. Pero también es muy importante que esto se aplique en la edad de formación de los deportistas, en los niños y adolescentes y en la población en general, porque son cientos de miles de personas los que hacen una actividad física diaria y estadísticamente son muchas las lesiones que se producen, a veces por no tomar medidas tan sencillas como hacer un calentamiento previo, hacer una buena hidratación, hacer unos estiramientos previos antes y después de la actividad física y nunca, jamás, utilizar un material deportivo inadecuado o, en caso de deportistas en crecimiento, someter a nuestros deportistas a presiones superiores a lo que su capacidad orgánica está preparada para soportar.
porque si no aparecerán las famosas o temidas lesiones de sobrecarga que una vez que aparecen son muy difíciles de resolver.